Pues muchas gracias, Raimundo, y muchas gracias al Museo Iconográfico por esta invitación, que no me corresponde, obviamente, porque disto de ser un experto en Borges. Disto tanto de ser un experto en Borges que pregunto ¿qué celebramos en realidad? Porque el natalicio no celebramos, si mal no entiendo. Celebramos su muerte, ¿no? Conmemoramos su muerte, si mal no entiendo. Bueno, el 24 de agosto es aniversario de su nacimiento. 24 de agosto de 1899, mientras que él murió en junio. Ajá, pero murió hace 25 años, ¿no? Me imagino que eso es lo que se conmemora. Pero el nacimiento también. No estoy seguro. Pero de hecho eso sí checa con mi trayectoria, sobre todo en la jornada, porque en la jornada me siento un poco como un necrófilo de la literatura, porque uno publica artículos ahí cuando por casualidad un autor se murió hace 100 años, hace 50 años, entonces uno se dedica a la casa de ese tipo de aniversarios y pues uno sí se siente un poco como necrófilo, entonces checa eso con los 25 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Bueno, disto de ser un experto en Borges, pero creo que eso tampoco es un problema si consideramos que Borges es el tercer autor hispanohablante más tratado en la crítica literaria. El primero es obviamente Cervantes y el segundo es sorprendentemente Pérez Galdós. En tercer lugar es Borges, entonces en realidad se dijo tanto sobre Borges, se escribió tanto sobre Borges, que es imposible agregar algo más o menos nuevo. Entonces está bastante igual si un experto en Borges o si un amateur de la crítica de Borges habla sobre él. Mi tema es hoy hablar acerca de las relaciones entre algunos cuentos de Borges y la estética de la recepción. Dado que hablo de eso y dado que supongo que no todos de ustedes son expertos en teoría literaria, mucho menos si proviene de Alemania, me permito, antes de hablar propiamente dicho de los cuentos de Borges, me permito explicar, aunque sea superficialmente, muy superficialmente, la teoría de la recepción, la estética de la recepción. Como ya he dicho, es una teoría literaria que surge en Alemania, en la Universidad de Constanza, que es una pequeña ciudad muy idílica, muy bonita, al sur de Alemania, con una universidad hasta la fecha muy activa en cuestiones humanísticas y literarias. Y ahí a mediados de los años 60 se junta un grupo de investigadores alrededor, sobre todo de la figura de Hans Robert Jauss. Y esos investigadores tienen un objetivo en común. Están descontentos, están en desacuerdo con la historia literaria, la historiografía literaria, como se practicaba en aquel entonces. O sea, la historiografía literaria en los 50s, en los 60s, en los 70s todavía, prácticamente caduca. Mejor dicho, cierto tipo de historiografía literaria, la que se concentra, la que se limita a enumerar títulos de obras, nombres de autores, fechas de nacimiento y fechas de muerte. Esta historiografía literaria no aporta ningún conocimiento, obviamente, es completamente anticientífico y además se concentra en algunos pocos autores canónicos, autores clásicos. O sea, se concentra en las figuras que todos conocemos, como Shakespeare, como Cervantes precisamente, como Goethe en Alemania, y alrededor de ellos hay así como pequeños satélites que también escribían en cierta época. Pero es una historiografía literaria que forma, en otras palabras, que forma cánones. Cánones de autores y obras que los lectores que si quieren presumir de ser medianamente cultos tienen que leer. Y peor todavía, tienen que leer así como
ciertos críticos nos dicen que tenemos que leer esos autores. O sea, en otras palabras, este tipo de historiografía literaria renuncia por completo a la figura del lector. Trata al lector como si fuera alguien completamente inmaduro, incapaz sobre todo de escoger lo que él quiere leer y cómo lo quiere leer. O sea, es un asunto bastante dictatorial y bastante, ¿cómo decirlo?, elitista también. Un tipo de crítica de historiografía literaria que hoy en día todavía pueden ver con muchos críticos prominentes. Creo que el más conocido al respecto es Harold Bloom en Estados Unidos. A ver, el grupo alrededor de Jauss ahorita dice, pues eso no. La historiografía literaria sí tiene un valor, sí es muy importante escribir historia literaria, pero no de esta manera, sino nos tenemos que concentrar en la figura del lector. Es una perogrullada, por lo menos hoy en día es una perogrullada si digo que una obra solo existe porque existen los lectores. Creo que de eso nadie duda hoy en día. En 1967, cuando Jauss finalmente publica su Historia de la literatura como provocación de la ciencia literaria, no es ninguna perogrullada, sino efectivamente es una pequeña rebelión dentro de los estudios literarios. A ver, surge un problema obviamente. ¿Cómo concretamente escribir historia literaria y crítica literaria que se concentra en los lectores? Eso es un problema bastante grave, como vamos a ver. Y como creo, por lo menos, Borges también se dio cuenta. A ver, el grupo de Jauss, la estética de la recepción, se basa en algunos antecedentes filosóficos. Se basa sobre todo en la fenomenología de Husserl, se basa en la hermenéutica de Gadamer y se basa en un filósofo polaco que escribe en alemán que se llama Roman Ingarden. Ingarden publicó una obra temida por todos los estudiantes de letras que se llama la obra de arte literaria, así de sencilla. Repito, realmente temida por los estudiantes de literatura y con razón, porque pues, francamente yo también digo que este texto, algunos pasajes de este texto son prácticamente ilegibles. Como sea, la estética de la recepción retoma de Ingarden el concepto de lugares de indeterminación. Y ahí surge un problema de traducción que tengo que mencionar brevemente, por lo menos. El término alemán que usa Ingarden es Leerstellen. Y si traduzco literalmente Leerstellen, entonces tengo lugares vacíos. Pero me imagino que ustedes están de acuerdo si digo que un lugar vacío no es lo mismo que un lugar indeterminado. Entonces parece por lo menos que aquí, en este caso, la traducción española suavizó el término original de Ingarden. A ver, la idea de Ingarden es, facilito mucho el asunto, que en cualquier obra literaria, probablemente en cualquier texto escrito, existen esos Leerstellen donde el lector puede meter su cuchara. En otras palabras, en los que el lector interpreta, propiamente dicho, construye la obra. Pero a ver, si tengo una Leerstelle, o sea, un lugar vacío, efectivamente vacío, por lógica, el lector puede meter en ese vacío lo que le dé la gana. Es decir, el asunto se vuelve bastante arbitrario. Y entonces estaríamos ante el fenómeno muy postmoderno del anything goes, del todo se permite, cualquier lectura es legítima, cualquier lectura, aunque diga cosas completamente arbitrarias y fuera del caso, que no vienen al caso, cualquier lectura es legítima. Eso no sé si lo quería Ingarden, pero esto es algo que Jauss y los estetas de la recepción le reprochan precisamente a Ingarden. Y dicen, no es cierto, no cualquier lectura es válida, sino la obra misma, el texto mismo, digamos, prefigura ciertas lecturas.
Y entonces, curiosamente, el término español de lugar de indeterminación es mucho más adecuado para la estética de la recepción que el término original del lugar vacío. Porque indeterminación presupone hasta cierto grado que el texto, el propio texto literario, prefigura las lecturas, prefigura las interpretaciones, y el asunto ya no es tan arbitrario como con los lugares vacíos, sencillamente. A ver, entonces ahí, repito, la recepción, la estética de la recepción se basa en Ingarden, pero sí empieza a separarse de los conceptos originales de Ingarden. Jaus finalmente, bueno, lo que también le reprochan a Ingarden, esto lo digo de paso nada más, es la insistencia de Ingarden en el valor de las lecturas clásicas. O sea, digamos que un lector moderno como nosotros poco puede agregar a las lecturas existentes de una obra de, por ejemplo, Cervantes, Goethe o Shakespeare, para mencionar a esos tres. La estética de Constanza obviamente dice todo lo contrario, dice que el hecho de que esos clásicos de la literatura universal permiten constantemente actualizaciones y reactualizaciones, o sea, nuevas lecturas adaptadas a nuevas épocas, precisamente este hecho garantiza que sean clásicos de la literatura, que no mueran. Si el Quijote solo permitiera una lectura, entonces sería una obra sumamente aburrida y sería hasta cierto grado tonto querer leer el Quijote hoy en día, porque ¿qué podría encontrar todavía en el Quijote? Pero afortunadamente no es así. Entonces, un concepto muy importante que aporta la escuela de Constanza es la idea de un horizonte de expectativas. Es también una idea bastante sencilla, o sea, la idea de que cualquier lector tiene expectativas concretas, tiene un horizonte de expectativas concreto ante la lectura de una obra específica. Puede ser ahorita que esta obra confirme por completo el horizonte de expectativas del lector. Entonces es una obra poco innovadora, es una obra poco valiosa, que no es capaz de cambiar, de cuestionar los preceptos estéticos y éticos de un lector concreto o de un grupo de lectores. Mientras que si la obra es capaz de decepcionar el horizonte de expectativas de un lector o de un grupo de lectores, entonces podemos hablar de una obra efectivamente innovadora que puede cambiar los preceptos éticos, estéticos, eventualmente hasta sociológicos de un grupo de lectores dado en una época histórica dada. Eso es un concepto también muy importante en el que insisto porque sí, pues trato de demostrar que Borges hasta cierto grado juega en sus cuentos con esos conceptos. Bueno, para terminar esta introducción que ya se volvió un poco extensa, hay un gran problema para la estética de la recepción, que es la documentación de sus estudios. Si escribo una historia literaria desde la perspectiva del lector, si practico la crítica literaria desde la perspectiva del lector, entonces necesito documentos de lectura, eso es bastante obvio. Esos documentos los consigo relativamente fácil si hablo de lectores contemporáneos. O sea, puedo hacer encuestas entre los lectores, puedo hacer entrevistas con los lectores, puedo hacer encuestas amplias con cientos o miles de lectores. El problema que siempre voy a tener que las preguntas de esas encuestas, aunque sean formuladas muy, muy cuidadosamente, van a manipular a los lectores. Entonces, las reacciones que voy a obtener de esta manera nunca van a ser auténticas, sino siempre prefabricadas, también manipuladas. O sea, en otras palabras, la escuela de Constanza pensaba, algunos por lo menos, si mal no entiendo, Jaus no, pero bueno, algunos sí pensaban, que con este método que se concentra en el lector, la ciencia de la literatura efectivamente podría ser una ciencia exacta, casi como las matemáticas, casi como la física.
Pero esto obviamente es una ilusión. ¿Ah? No funciona sencillamente, ni siquiera funciona con lectores contemporáneos, mucho menos funciona cuando estudiamos las reacciones de lectores en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII. Porque los pocos documentos de lecturas que vamos a tener, que vamos a encontrar entonces, son lecturas de lectores muy, muy privilegiados. Que ellos mismos son escritores, que son críticos profesionales, que son filósofos, que son reseñistas. Pero no representan las lecturas promedio, digamos, de una obra, sino realmente son lecturas privilegiadas. Entonces, sencillamente, por la falta de documentos, de una base documental, resulta casi imposible reconstruir el horizonte de expectativas de cierta época, de cierto grupo de lectores en el siglo XVII, XVIII, desarrollar el cambio de ese horizonte de perspectivas diacrónicamente, sencillamente porque no tenemos los documentos. A ver, hasta aquí, hago borrón y cuenta nueva, dicen en la siguiente. Los cuentos de Borges se prestan mucho para que las diferentes teorías literarias se justifiquen a sí mismas. Los cuentos de Borges son textos favoritos, por ejemplo, para la teoría de la deconstrucción, por ejemplo, para la narratología. Lo curioso que pasa entonces es que muchas veces si uno lee un análisis deconstructivista, no sé si se dice así francamente, de un cuento de Borges, uno se da cuenta que no están analizando el cuento de Borges, sino abusan del cuento de Borges para confirmar la veracidad de la teoría. O sea, se trata de una teoría ad hoc, teoría de la epistemología de, por ejemplo, Karl Popper. Una teoría que se autojustifica, pero que no, digamos, investiga ningún objeto concreto. O sea, en este caso se puede abusar muy bien de los cuentos de Borges. También se puede abusar muy bien de otra manera. Por ejemplo, Jaime Al-Azraqui, que es uno de los teóricos, de los críticos de la literatura fantástica más prominentes hasta la fecha, si mal no entiendo todavía vive, desarrolló el concepto de lo neofantástico, una teoría que quiere abarcar ciertas corrientes de la literatura hispanoamericana del siglo XX. La desarrolló a partir de los años 60 y la desarrolló precisamente con la ayuda de los cuentos de Borges. Pero una vez más, tengo una teoría prefabricada, uso los cuentos de Borges no para analizar el cuento, sino para decir, bueno, esto quiere decir que mi teoría es correcta, es cierta. Y ahí están ante un problema muy grave de los estudios literarios, porque este tipo de investigación es algo que en realidad todos nosotros hacemos. Y esto obviamente tiene cero valor científico y no aporta propiamente dicho conocimientos nuevos. Pero me estoy perdiendo. Al-Azraqui, por eso en realidad mencioné a Al-Azraqui, está convencido de que Borges prefiguró la narratología y prefiguró las teorías de la intertextualidad, por ejemplo, de un Gérard Genette con sus palimpsestos. No solo porque, muy obviamente, los textos de Borges se basan en la intertextualidad. Creo que esto ya ni siquiera es necesario decirlo, es un hecho demasiado obvio, sino Al-Azraqui efectivamente piensa que los textos, los cuentos, la ficción de Borges son una teoría de la intertextualidad en ciernes, una teoría escondida que ya prefigura lo que Gérard Genette en sus palimpsestos y muchos otros teóricos de la literatura van a decir años y décadas después. Bueno, pues entonces yo pensé ilusamente, ingenuamente y un poco arbitrariamente también,
Si Borges prefigura la intertextualidad, bueno, ¿por qué no decir que también prefigura de una vez la teoría de la estética de la recepción? Y yo pensé que esa era una idea muy original, y hasta que encontré un artículo de un crítico argentino que se llama Carlos Abraham, del año 2006, que se llama Prefiguraciones de los conceptos de la estética de la recepción en la obra de Jorge Luis Borges, con lo que mi originalidad obviamente se fue al traste. Pero como dije, o sea, se ha escrito tanto sobre Borges, se ha dicho tanto sobre Borges que ya no es posible encontrar cosas nuevas, ni modo. De todos modos, este artículo de Carlos Abraham parte de un postulado que es bastante coherente. Piensa que las reflexiones de Borges, las reflexiones ensayísticas de Borges sobre la traducción literaria, por ejemplo, sobre las traducciones de la Odisea o de las Mil y Una Noches, prefiguran precisamente la estética de la recepción. Borges, en esos textos que son, creo que bastante conocidos, dice más o menos que no es cierto que la traducción más fiel al original sea la mejor, sino que cada traducción es sobre todo una lectura muy atenta. Como la lectura es un acto creativo que automáticamente interpreta lo leído, entonces una traducción verdaderamente fiel al original es pobre, porque refleja una lectura pobre y un lector aburrido. Así más o menos la lógica de Borges. Repito, la traducción más fiel al original no necesariamente es la mejor, posiblemente es la peor, porque refleja una interpretación, una lectura del original muy pobre, muy poco imaginativa, por ende no sirve gran cosa. A mí me divierte que Borges ejemplifica eso, sobre todo con las traducciones alemanas de las Mil y Una Noches, que según Borges son las peores porque solo son una cosa, alemanas y nada más. Y esto es sumamente aburrido, aunque sean muy fiel filológicamente al original. A ver, ahí encontramos, doy la razón a Carlos Abraham, una clara prefiguración de la estética de la recepción. Es decir, el acto de la lectura, en este caso, genera realmente la obra. Pero hay diferencias también entre los postulados de Borges y la estética de la recepción que son muy, muy marcadas. Una, la estética de la recepción niega la posibilidad de que una lectura realmente fiel a las intenciones del autor pueda existir. Borges dice que sí. Además, si existiese esa lectura, no tendría más relevancia que cualquier otra lectura. Y relacionado con eso, para la estética de la recepción en general no hay lecturas más o menos valiosas. Borges en esos textos sobre la traducción muy descaradamente nos dice: esto vale la pena, esto es bueno, esto es malo, esto es mejor que lo otro. Esta lectura está mejor que la otra. La estética de la recepción no. Todas las lecturas tienen el mismo valor, no importa si es una lectura hecha por Harold Bloom o por, no sé, no encuentro nombres y no quiero ofender a nadie. Ok, o por George Bush. Y ya lo hice. Bueno, finalmente, es algo que Abraham considera muy poco y por eso yo me atrevo a profundizar un poco en eso. Y es una parte que voy a leer, no tarda mucho. En Pierre Menard, autor del Quijote, escrito unos 25 años antes de Jaus, el tema, la prefiguración de la estética de la recepción, se ficcionaliza. Es conocida la constelación narrativa del texto. Pierre Menard, escritor simbolista de las primeras décadas del siglo XX, escribe tal cual 2 capítulos del Quijote de Cervantes. Escribe 2 capítulos y medio, 2 capítulos completos y 1 fragmentario. Y Pierre Menard es
efectivamente el autor del Quijote. Así la constelación del cuento, entonces el lector obviamente se pregunta de qué se trata. Es otro tipo de locura que se manifiesta en Pierre Menard, ¿qué es? Yo contesto provisionalmente con un sí, se trata de la locura del lector. A ver, voy paso por paso. El narrador, sobra decirlo creo, no es el Jorge Luis Borges histórico, sino es un lector devoto de las obras de Pierre Menard, un lector con un perfil psicológico y sociológico bastante claro. Voy a citar el primer párrafo del cuento. Dice: la obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Son, por lo tanto, imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto, ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores. Si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Los amigos auténticos de Menard han visto con alarma ese catálogo y aún con cierta tristeza. Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infaustos y ya el error trata de empañar su memoria. Decididamente, una breve rectificación es inevitable. Si ya vemos de qué tipo de lector se trata. Es afrancesado, inmerso en la cultura francesa, católico, antisemita, tradicional, lleno de prejuicios aristocráticos e irracionales. Las malas lenguas ahorita podrían decir entonces sí es Borges. A ver, es claro entonces que su lectura de ese narrador de las obras de Menard es muy condicionada. Es precisamente una lectura entre muchas, ni más ni menos válida que cualquier otra. El mismo texto en este caso da el perfil del lector, o sea, realmente se trata de un sueño cumplido de la estética de la recepción. Ya no hay que reconstruir laboriosamente el perfil de un lector, sino ya está en el mismo texto. ¡Qué maravilloso! Esto, por otro lado, permite a la crítica interpretaciones diferentes, no solo del cuento de Borges, sino también de la obra, entre comillas, de Menard. El narrador insiste en que hay una obra visible, hasta resalta la palabra, en que hay una obra visible del escritor francés, la que enseguida enumera escrupulosamente el catálogo de las obras de Pierre Menard. Esto implica obviamente que hay una obra invisible, precisamente su reescritura del Quijote. Sin embargo, obra invisible es un oxímoron. En el momento cuando algo se convierte en obra, es visible. Especulo entonces que Borges usa el término obra como sinónimo de lectura. Es así un acto invisible y normalmente anónimo, para recuperar el valor creativo de tal acto. Valor creativo que rebasa eventualmente el de la obra escrita. En otras palabras, Menard pretende ser un lector realmente fiel a las intenciones de Cervantes, pretende ser Cervantes. Leo también un párrafo del cuento. Dice ahí: el método inicial que imaginó era relativamente sencillo: conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años de 1602 y de 1918, ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudió ese procedimiento, sé que logró un manejo bastante fiel del español del siglo XVII, pero lo descartó por fácil, más bien por imposible, dirá el lector. Pero no lo descartó por imposible, sino efectivamente por fácil. Perder la propia personalidad para asumir la del autor es sencillo. Es suficiente enajenarse, drogarse, volverse loco, y eso ni siquiera implica un acto de voluntad.
Es algo demasiado fácil para Pierre Menard. Es más difícil seguir siendo Pierre Menard y al mismo tiempo escribir, leer el Quijote como si fuera Miguel de Cervantes. Un ejemplo que lo clarifica, creo. Cervantes glorifica la guerra y la declara superior a la poesía. Lo que en el siglo XVII, en tiempos de Cervantes, es algo completamente normal, digamos, es algo que está dentro de las normas. Menard en el siglo XX y después de la Primera Guerra Mundial no podría, no debería hacer esto, más bien debería ser pacifista. Sin embargo, lo hace, y lo hace sinceramente. Escoge influencias intelectuales muy posteriores a Cervantes que se lo permiten. Por ejemplo, y se trata de un ejemplo que da el mismo narrador, por ejemplo, la filosofía bélica de Nietzsche, por ejemplo, y se trata de un ejemplo que agrego yo, la elevación de la guerra al rango de un arte superior practicada sobre todo por Marinetti y el futurismo. Es decir, Menard sigue siendo Menard, el autor simbolista del siglo XX, pero no deja de ser Cervantes. Llega a las mismas conclusiones que el español, pero por caminos muy diferentes que ya incluyen el propuesto por Cervantes y sobre todo que implican cosas muy divergentes, a pesar de la absoluta identidad textual de las dos obras. El Quijote español, de esta manera, se convierte en mero precursor del Quijote de Menard, por supuesto no a la altura, ni ética ni estética, del libro francés. Trato de traducir. Leer el Quijote, y quizás cualquier texto literario, en 2011 es una aventura que requiere de mucho valor y de una buena porción de locura. El lector, el que merezca ese nombre, debe salirse de su piel sin dejar de ser él mismo. Es una tarea esquizofrénica si la hay. La lectura perfecta, la que practica Menard, es un acto imposible que, como afirma el propio Menard, solo presupone la inmortalidad del lector. Carlos Abraham se equivoca en este contexto. Cito a Abraham: lo que Menard propone es leer el Don Quijote no como si hubiera sido escrito en el siglo XVII por Cervantes, sino como si hubiera sido escrito por el propio Menard en el siglo XX. Final de la cita. Esto sería tarea fácil, no digna de Pierre Menard. Difícil leer el Quijote como lo hubiera leído Cervantes, mas sin dejar de ser Menard. Escribir, por ende, un Quijote coherente en y para 1930, que sigue siendo vigente y coherente en 1605 o 1615 o 1850 o etc. Estamos entonces probablemente ante la representación de un lector ideal o ante la de un lector implícito que surge del libro para convertirse él mismo en persona ficticia, o ante la fundición de dos horizontes de expectativas muy divergentes en uno que no obstante no anula las existencias autónomas de los dos horizontes originarios. O sea, realmente un asunto de la estética de la recepción, pero un asunto bastante laberíntico. A ver, en La busca de Averroes, otro cuento de Borges, creo, no me acuerdo bien de la cronología, pero creo que he escrito varios años después, está en el Aleph, así que creo que sí. En La busca de Averroes, Borges describe el intento del filósofo árabe de traducir y comentar la poética aristotélica, intento necesariamente destinado al fracaso. Cito a Borges: pocas cosas más bellas y más patéticas registrará la historia que esa consagración de un médico árabe a los pensamientos de un hombre de quien lo separaban 14 siglos. Final de la cita. Averroes, en el cuento, no sabe traducir las palabras comedia y tragedia, sencillamente porque, inmerso en la cultura del Islam, desconoce sus conceptos. Las traducirá finalmente como panegíricos y sátiras,
es decir, las traduce muy mal y se evapora en el aire. Averroes en este cuento es en primer lugar lector, uno muy atento e instruido. Sin embargo, es incapaz de leer a Aristóteles de la manera propuesta por Menard. El lector ideal en este cuento sigue siendo una ficción, los horizontes de expectativas no se funden. Este final parece revelar la futilidad e inutilidad de cualquier acto de lectura, pero Borges, para el que leer es un acto ontológico, no puede aceptar esta conclusión y agrega una coda al cuento. En esta coda, su propio cuento, La búsqueda de Averroes, desaparece cuando el narrador se percata de que no tiene información clara sobre Averroes, de que no puede leer al filósofo árabe como Menard leyó a Cervantes. Entonces, En busca de Averroes se revela como escrito falso, inútil y superfluo y se autoaniquila. Sin embargo, los hechos contradicen al narrador porque el texto está aquí, frente a los ojos de un lector del siglo XXI. Un texto que revela precisamente el gran valor creativo del acto de leer superior a la escritura. Mas eso de superior a la escritura lo dice alguien que en primer lugar es lector y envidia las capacidades imaginativas y creativas de los escritores de ficciones. Hasta aquí, muchas gracias. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Andreas, la Escuela de Constanza, los miembros de la Escuela de Constanza, ¿sí previeron esta total acuerdo de los horizontes expectativas? No, para nada, no. O sea, ahí efectivamente los dos cuentos que traté superficialmente son divergentes también, porque en Menard sí hay algo así como una fusión de dos horizontes de expectativas. En Averroes resulta algo completamente imposible. Y creo que ningún miembro de la Escuela de Constanza cree esto. El que parece por lo menos, pero no soy ningún experto en Ingarden, he leído la obra de arte literaria, no la he entendido como nadie la entiende, pero si mal no entiendo, Ingarden para las obras canónicas, clásicas, las grandes obras, así con mayúsculas, está convencido de que sí hay una fusión de horizontes de expectativas. De hecho, de que tú y yo leemos el Fausto igual que lo ha leído un contemporáneo de Goethe. Pero esto es algo que los de Constanza le reprochan, obviamente, y pues lo rechazan por completo. Algunos analistas han pensado que Jorge Luis Borges merecía el Premio Nobel de Literatura. No sé si usted lo considera así, y también me gustaría saber usted qué es lo que más admira usted de Borges como escritor. Pues lo del Premio Nobel es una pregunta hasta cierto grado política, obviamente. O sea, hay un montón de escritores que merecen el Premio Nobel mucho más que los que efectivamente lo han recibido. A mí me tocó estar en vivo, entre comillas, en una de esas discusiones cuando dieron el Premio Nobel a Elfriede Jelinek, una paisana mía, y pues mucha gente pues, puso el grito al cielo porque cómo es posible que una marxista pornógrafa reciba el Premio Nobel y no otra gente. Creo que cada año se va a repetir la misma discusión. Borges no lo recibió por razones que no son del todo claras, pero se supone que cuando sí le iban a dar el premio cometió el error horrendo de entrevistarse con Augusto Pinochet y entonces se ensució políticamente y ya no le dieron el premio. Que lo hubiera merecido, pues no cabe duda. Lo que yo admiro en Borges, bueno, no me gusta, no se vaya a enojar, no me gusta la palabra admirar. Porque admirar, pues me explico, porque pues cuando uno trata más o menos profesionalmente la literatura, o sea, hacemos el intento,
Entonces, cuando uno empieza a admirar a un autor, entonces pierde cierta distancia crítica y creo que eso nunca se debe hacer. Pero uso la palabra y pues no pasa nada. ¿Sí? Lo que yo admiro en Borges es precisamente este estilo parco, clásico. Él mismo lo llama que es un estilo clásico, que creo por lo menos aprendió mucho en Franz Kafka. Un estilo que parece tan sencillo, tan claro, que al mismo tiempo es tan complicado. Y lograr esta seguridad estilística es un logro tremendo de Borges. Creo que como muchos otros, después de leer, no por completo, pero por lo menos ojear las memorias o las pláticas, no sé qué son exactamente, entre Bioy Casares y Borges, pues también me llevé a una decepción bastante fuerte respecto a la figura, a la persona de Borges, que parece que dista mucho de ser este autor parco, este autor siempre, digamos, seguro, distanciado, que pretende ser en sus textos. Pero esto nomás me enseña que mejor nunca conocer a los escritores en persona, porque uno se lleva a una decepción. Pero el escritor Borges, repito, lo admiro en primer lugar por su gran seguridad estilística. Oye, ¿qué implicaciones políticas a favor y en contra puede tener todo lo que ahorita trataste? No sé. O una traducción política se puede utilizar de alguna manera. ¿Puede tener algún uso lo que dijiste? No creo. O nada más se puede crear una. No creo, o sea, no creo, y pues trato de explicarme, ¿no? Esto de hecho, esta pregunta le gustaría mucho a Borges, porque pues creo por lo menos que, ahí parafraseo obviamente a Oscar Wilde, en el momento cuando la literatura, el arte, empieza a tener implicaciones políticas y sociales, deja de ser literatura y arte. O sea, literatura y arte son fenómenos que, pienso, son completamente autónomos. Que hay interrelaciones con el campo social, con el campo político, con el campo, qué sé yo, culinario, lo que sea, es claro, es inevitable y es obvio. Pero no creo que el discurso literario, el discurso artístico en sí pueda generar cambios políticos, pueda tener implicaciones políticas realmente fuertes. Esto suena ahorita muy conservador, pero creo que no lo es, porque al mismo tiempo creo que la pura existencia de la literatura, del fenómeno literario, del fenómeno artístico es más que suficiente. Voy a parafrasear ahorita unas ideas, unos pensamientos de un filósofo alemán que se llama Odo Marquardt, que pertenece a la generación de Jürgen Habermas, todavía vive, está muy en sus 80s ya, que piensa que la literatura, el arte, la filosofía, todo ese campo es básicamente socialmente inútil. Y en eso precisamente está su fuerza política, su fuerza ideológica, porque por su inutilidad sirve como regulativo que pueda controlar los discursos de administradores, burócratas, políticos, hombres de negocios, o sea, discursos socialmente muy útiles, para que no pierdan el piso bajo los pies. O sea, sirven por su pura presencia, es algo que se ve nada más. Por su pura presencia sirven como regulativo político, ideológico, social. No sé si eso contesta la pregunta. ¿Sí? Ahora, perdón, Andreas, este asunto de la inutilidad de la obra de arte, que se ha discutido bastante, habría que aclarar algo, ¿no? La inutilidad no es realmente ese no servir para nada literal, sino no ser factible de ser reducido a un uso concreto y particular, ¿no? Eso es. Esto es precisamente. O sea, Wilde obviamente, creo por lo menos, era mucho más radical. Wilde sí pensaba que pues, el arte debe ser completamente inútil. Cuando se le encuentra alguna utilidad, entonces deja de ser arte. Pero pues creo que sí podemos agregar lo que tú acabas de decir. El arte debe ser, quizás deberíamos decir, completamente independiente. En el momento cuando el arte se abre para que otros discursos puedan aprovecharse de él, deja de ser arte, sencillamente.
O sea, no creo sencillamente que la literatura extremadamente politizada o abiertamente política pueda ser arte. Y mucho menos creo que ese tipo de literatura puede tener alguna influencia concreta en el desarrollo histórico o político. Sencillamente porque está abierta a otros discursos que pueden aprovecharse de ella. ¿No? Me cuesta un poquito trabajo comprender algunos conceptos de los que usted habló, pero habló un poquito sobre que la literatura podría ser considerada algo exacto y que no podría ser, no iba a poder ser eso. ¿A qué se refiere en ese aspecto? Trato de explicarme, creo que en realidad no es nada difícil. No la literatura, sino más bien la crítica literaria, las ciencias literarias. Históricamente, en varias ocasiones, por ejemplo en el siglo XIX, en el positivismo filosófico, se pensaba que ese tipo de ciencias, de materias, podrían ser científicamente exactas. O sea, podrían equipararse a las matemáticas, a la física, a la química, etc. Podrían tener resultados exactos, indiscutibles, válidos siempre. Y casi periódicamente hay ciertos intentos de acercar la ciencia de la literatura o también las ciencias que se ocupan del arte, la filosofía, a las ciencias exactas. La Escuela de Constanza, la estética de la recepción, algunos miembros, no todos, pensaron que podían ofrecer una metodología a la ciencia literaria que permite resultados exactos. Precisamente estudiar empíricamente, sociológicamente, mediante encuestas, entrevistas, etcétera, etcétera, el comportamiento de los lectores ante un texto específico. Por las razones que traté de explicar, que por ejemplo cualquier encuesta manipula las respuestas, condiciona las respuestas, esto también resultó ser imposible. Además podemos tener testimonios de lectores del siglo XIX, siglo XVIII, pero normalmente son testimonios que no representan la gran mayoría de los lectores de la época. Son realmente muy, muy raros testimonios de lectores de hace 300, 400 años como nosotros, digamos. O sea, de lectores que leen una obra por placer, o porque se aburren y porque no tienen otra cosa que hacer, pero nunca con la idea de dejar un testimonio escrito acerca de su lectura. Esos testimonios prácticamente no tenemos, entonces, claro, tampoco por ese camino la ciencia literaria puede conseguir algo así como exactitud. Pero no se trata de la literatura no puede ser científica propiamente dicho, pero las ciencias de la literatura pretenden en varias ocasiones ser exactas, pero hasta la fecha esto ha resultado una ilusión. A propósito de lo que decía la señora, entonces cuando los estudios que hablan acerca de la recepción de Rulfo en Alemania, de la recepción de Goethe acá, ¿qué tipo de recepciones hablan? Quisiera saber yo, me llamó mucho la atención que, por ejemplo, Jauss, pero también Iser, si mal no me acuerdo, hablan muy mal de la literatura comparada. Y luego he leído algunos, muy pocos, estudios concretos de Iser sobre la recepción de la literatura inglesa en Alemania o al revés, o estudios supuestamente dentro del marco de la estética de la recepción que hace Ditaral y su esposa fallecida, sobre la recepción de la literatura mexicana en Alemania o de la literatura alemana en México. Y me pregunto lo mismo, en realidad esto lo hace la literatura comparada, porque bueno, se basan en datos, se basan por ejemplo en las traducciones de las obras, se basan en las reseñas que se publicaron de las obras, se basan en cuántas lecturas públicas hubo, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora yo no veo la diferencia en realidad. Y hasta ahora no he leído tampoco ningún estudio concreto
que me podría decir, por ejemplo, qué es el lector implícito en Pedro Páramo. No. Oye, cuando leyeron todo tu currículum, noté que has analizado mucho más a Carpentier que a Borges, como tú lo dijiste. Entonces, para no ser muy larga la pregunta, nomás te querría preguntar las cosas que admiras de Carpentier. Mucho, o sea, ahorita hasta me vuelvo sentimental. Carpentier hasta la fecha es para mí, por varias razones, el gran narrador latinoamericano del siglo XX. O sea, confieso, y eso ahorita suena raro, que lo pongo bastante encima de Borges, que lo pongo bastante encima de Vargas Llosa, de Fuentes. Menciono quizás solo 2, 3 razones al azar. Uno, pueden reírse de mí. Para Carpentier el español no es su lengua materna. O sea, lengua materna de Carpentier es mucho más el francés que el español. De hecho, si escuchan algún día entrevistas con Carpentier, es bastante divertido porque su acento francés es pésimo, es muy, muy marcado. Creo que casi más marcado que mi acento alemán. Entonces, lo que admiro en él es sencillamente manejar el español estilísticamente perfecto, más perfecto creo que cualquier autor hispanohablante del siglo XX, porque tiene que recurrir, y eso es lo fascinante, a la parte escondida del diccionario, como lo nombra alguna vez un crítico. La parte escondida del diccionario, o sea, términos, expresiones en desuso en el español actual, pero que Carpentier logra reactivar. Las encuentra, hace una síntesis, hace un español realmente casi artificial, que al mismo tiempo es una herramienta muy flexible que creo que muchos narradores al mismo tiempo y después de Carpentier han podido aprovechar. Por ejemplo, García Márquez en 100 años de soledad. Lo admiro también por su tremenda erudición, que también pongo bastante más encima de la erudición de Borges. La erudición de Borges, como sabemos, es una erudición enciclopédica, pero literalmente enciclopédica. En buena parte sus conocimientos, que son admirables y que son maravillosos, se basan en un conocimiento muy, muy detallado de la enciclopedia británica. No así Carpentier. La erudición de Carpentier realmente, me parece por lo menos, es de primera mano. Y logra, y eso creo que tampoco ha logrado autor antes o después de él, transformar esta tremenda erudición en un asunto estético, en un asunto muy legible. Admiro finalmente, y eso puede parecer un poco raro, el carácter ideológico de Camaleón de Alejo Carpentier. Admiro como un autor tremendamente burgués, que si lo puedo comparar con alguien sería con Thomas Mann precisamente, o sea, el gran autor burgués alemán, como este autor erudito, burgués, con un trasfondo cultural que es 100% europeo, ha podido transformarse en fiel seguidor de Fidel Castro y en un autor que los lectores europeos admiran porque supuestamente lo identifican con la identidad latinoamericana. O sea, admiro hasta cierto grado este carácter camaleónico de Carpentier, aunque puede parecer. Muy bien, una última. Por lo que escuché más bien de su largo lugares de trabajo, creo que ha trabajado en varias universidades de México. Sí, un montón. Y también ha traducido. Poco. ¿Qué escritores mexicanos para ahorita, actuales? No crean nada a la biografía que ha leído. Es pura ficción. Entonces, me gustaría de los escritores. ¿Qué autores mexicanos admiro? Podemos de ahorita, Actuales. No conozco a muchos. Un autor que realmente admiro es Fernando del Paso. Admiro a los que todavía viven de la generación del medio siglo. Sergio Pitol, si mal no entiendo, todavía vive.
Creo que es el único ya. No, Pacheco, obviamente, José Emilio Pacheco. Ajá. Conozco muy pocos, créeme por favor, conozco muy pocos de los jóvenes. Si digo jóvenes, quiero decir de mi edad, o todavía más jóvenes, realmente conozco muy pocos de ellos. Entonces, ahí no puedo decir, sencillamente no puedo decir la cosa. Yo soy básicamente un decimonónico en mis propias investigaciones, digamos. Entonces, realmente me cuesta trabajo hablar de los autores actuales, sobre todo de los narradores actuales en México. Sencillamente no los conozco. Gracias, doctor.